Escuche palabra con fe y pídale al Señor ser un hacedor. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de Esdras. Mi nombre es Javier Carrá. Esto es Veamos a Jesús, donde cada día leemos un capítulo de la Escritura viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca Esdras capítulo 5. Léalo, por favor, y téngalo frente a usted al momento que desarrollemos este video. Mire, dígale: Espíritu Santo, ayúdame a ver a Cristo aquí en Esdras 5. Cuando vemos al Señor Jesús, Él nos da el poder para que seamos hacedores de la palabra. Así que sin más, veamos a Jesús en Esdras 5. Bueno, aquí lo que vemos es que después de una larga pausa de varios años, el pueblo judío está reanudando la reconstrucción del templo. ¿Y qué fue lo que los movió a reiniciar esta reconstrucción? Vino a ellos palabra del Señor a través de dos profetas. Lea conmigo el 5:1 de Esdras, por favor. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Vemos un avivamiento, vemos cómo reanudaron esta reconstrucción después de que la habían pausado por la oposición. Pero fue la palabra de Dios que vino a ellos a través de Ageo y Zacarías. Si usted revisa esos libros de esos profetas, el libro de Ageo y el libro de Zacarías, básicamente el mensaje era: ¿cómo es posible que ustedes han reconstruido sus casas y hasta las han hecho bien lujosas y esta casa de Dios está desierta? Pónganse las pilas, reanuden la reconstrucción. Yo los voy a proteger, yo les voy a proveer y por haber obedecido yo los voy a bendecir. Y dice la palabra que ellos pusieron manos a la obra, se reactivaron Josué el sumo sacerdote, Zorobabel el gobernador que hacía las veces de rey y los profetas, junto con ellos todo el pueblo. Y el Señor los comenzó a bendecir. Saben, hermanos, a Jesús se le llama o se le conoce como la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra vino a nosotros. Así como en ese tiempo la palabra venía a través de los profetas, dice la Biblia que en estos tiempos Dios nos habla a través de su Hijo. Jesús es la palabra que vino a nosotros y que despierta nuestro espíritu para salvación. Mire, veamos a Jesús como esa palabra viva que viene a nosotros y despierta nuestro espíritu. Recibimos a Cristo, somos salvos y comenzamos a edificar la obra. Ponemos manos a la obra para edificar este nuevo templo de Dios, el verdadero templo que es la iglesia de Cristo. Ahora, iglesia, así como en aquel entonces, hoy también vamos a experimentar oposición, persecución y distracción. Mire el versículo 3, 5:3 de Esdras, lea conmigo, dice: en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros. Y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa, levantar estos muros? Y también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. No les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. La intención de estos gobernadores era intimidarlos, asustarlos y hacer que cesaran la obra. Así también hoy el enemigo quisiera que usted y yo nos desanimemos y dejemos de servir, dejemos de avanzar, de crecer, de seguir a Cristo. Por si fuera poco, están nuestras propias debilidades. Pero mire, la palabra había llegado a estos judíos, el Espíritu había vivificado sus corazones y no les hicieron cesar la obra. ¿Cómo se aplica esta palabra el día de hoy para nosotros? Número 1, qué importante es oír palabras de Cristo. Oiga palabra constantemente, expóngase cada día. No es suficiente, es importantísimo ir el domingo a la iglesia, es el día principal donde somos alimentados con el pan de vida, pero usted y yo, al igual que el pueblo, necesitamos ese maná diario, ese pan de vida que nos vivifique, que nos fortalezca. Oiga palabra todos los días, sobre todo palabra que te hable de Jesús, porque dice la Biblia que la fe viene por oír y oír la palabra de Cristo. Pídale: Señor, ayúdame a ser un hacedor, así como ellos que oyeron la palabra por los profetas y la pusieron en práctica. Que yo sea un cristiano que pone manos a la obra. Cuando yo reciba palabra, Señor, vivifícame con el Espíritu Santo. Dame el poder, dame la sabiduría, dame la gracia para obedecer tu palabra y ser un hacedor de la misma. Oigamos palabra todos los días. Número 2, no se deje detener ni distraer por la oposición. Siempre va a haber distracción. Si usted quiere meterse en la palabra, le va a sonar el celular, le va a caer una llamada, va a tener prisa por salir. El enemigo no quiere, nos quiere distraer, nos quiere atemorizar. Van a haber pruebas, va a haber incluso persecución por parte de este mundo. Que no le extrañe la oposición. Pero mire, así como el pueblo judío no se dejaron detener, mire cómo respondieron
a las acusaciones y a esa intimidación. Versículo 11, con esto nos vamos, 5:11 de Esdras, y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Se estaban refiriendo a Salomón. Estamos reedificando la casa que mucho antes ya la había edificado Salomón, pero por supuesto esa casa fue destruida por Nabucodonosor. Hoy nosotros somos siervos, dice, del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando esta casa porque se nos ha dado este encargo. Usted y yo tenemos que tener muy claro que el Señor nos ha llamado para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No te dejes distraer de tu tiempo con Dios. No te dejes apartar de tu servicio a Dios. No te dejes desanimar de tu ministerio. Diga todos los días: soy un hijo de Dios y Él me ha encargado una misión. No deje de compartir estos videos que son como misioneros digitales. Hablan de Jesús en todas las redes sociales hasta lo último de la tierra. Si el enemigo acusa, si el enemigo atemoriza, no se deje detener. Y número 3, confíe en la protección y la guía de Dios. Mira el versículo 5, qué precioso. Dice: los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Hoy te recuerdo que gracias a Cristo, los ojos de Dios están puestos sobre ti para guiarte y para protegerte. Él ha visto las injusticias que te han hecho. Él ha visto las pruebas que estás pasando. Él ha visto cómo el enemigo ha tratado de frenar y de atemorizar tu vida. Pero confía que el Señor tiene sus ojos puestos en ti y Él te va a proteger y Él pelea por ti. Él pelea y sobre todo Él gana nuestras batallas. Del Señor te va a venir la sabiduría para llevar adelante tu obra. Del Señor te va a venir la provisión, de Él te viene la protección y el respaldo divino. Ya veremos más adelante que el mismo rey Darío respaldó a estos judíos, pero tu protección y mi protección viene de un rey mucho más grande. Nuestra protección viene del Señor. Él es la palabra que nos vivifica.